En este vídeo haremos un recorrido esquemático por la estadística descriptiva. Partimos por tanto de su definición. La estadística es aquella parte de las matemáticas que se encarga de recopilar, organizar y analizar un cierto conjunto de datos. Para ello tenemos que considerar la estadística como una herramienta de trabajo que se desarrolla en distintas fases. Al conjunto de elementos sobre el que pretendemos realizar el estudio es a lo que vamos a llamar población. Imagina que queremos conocer la intención de voto ante las próximas elecciones. Las personas en edad de votar son nuestra población, pero no tendría ningún sentido preguntar a toda la población a qué partido van a votar, porque nos saldría tanto o incluso más caro que celebrar las propias elecciones. Por eso es que elegimos de forma aleatoria un cierto subconjunto que represente a nuestra población. Ese subconjunto es lo que denominamos muestra. El rasgo o característica que queremos estudiar es lo que vamos a llamar variable. Existen distintos tipos de variables. Aquellas que pueden ser significadas por un número son variables cuantitativas. Las que por el contrario no pueden expresarse mediante un número son las que denominamos variables cualitativas. Pero dentro de las variables cuantitativas existen dos modalidades, las discretas y las continuas. Serán discretas aquellas que pueden expresarse mediante un número concreto, por ejemplo, el número de hijos o hijas que tiene una pareja. Serán continuas aquellas donde el dato puede tomar muchos valores diferentes entre dos números. Estas son las que se expresan mediante los intervalos, ¿no? Por ejemplo, la estatura, el peso. Pero dijimos que el trabajo en estadística se desarrolla en fases, siguiendo una secuencia clara. Lo primero, recoger los datos, es el trabajo de campo. Lo segundo, organizar los datos obtenidos. Y por último, el tercero, se analizan los datos para poder extraer conclusiones válidas. Para recoger los datos se utilizan diferentes instrumentos, tales como la encuesta. La encuesta nos permite, mediante preguntas sencillas, recopilar información de los individuos dados de la muestra. Una vez recopilados los datos, procedemos a su recuento. Recuerda que en los ejercicios que hemos realizado en clase, los datos se volcaban ordenadamente en una tabla como esta. En ella, el primer paso consistía en averiguar cuántas veces se repetía cada dato, es decir, la frecuencia absoluta. Y después, calculábamos las frecuencias relativas y acumuladas. Tras este paso, procedíamos a obtener una serie de parámetros para el análisis de la información. Nuestro objetivo era obtener medidas de centralización, como la media aritmética, de dispersión y de posición. ¿Son medidas de dispersión? Pues la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación. Las medidas de dispersión lo que nos van a permitir es saber hasta qué punto la media puede representar al conjunto de datos. Son medidas de posición, la mediana, los cuartiles, la moda y los percentiles. Por último, de uso frecuente los gráficos para representar los datos, pues resultan de gran utilidad para hacerse una idea del conjunto de la distribución del estudio. Llegan a ser incluso más clarificadores que los propios datos. Entre ellos, los más comunes son los diagramas de barra, los histogramas, los pictogramas y los diagramas de sector. Bueno, espero que este mapa conceptual te haya sido de utilidad para tener una visión de conjunto sobre la estadística descriptiva y me despido hasta el siguiente vídeo, así que nos vemos en clase.